he visto también la gloria de Dios y mi fe también se ha solidificado en este tiempo. Quiero que sepa que cuando Dios trae estos moveres a las congregaciones es porque Él está interesado en que la congregación suba de nivel. Cuando realmente Dios quiere traer ministros a nuestras congregaciones es porque hay palabras muy puntuales, muy específicas que tienen que ser recibidas por la congregación. Porque hay algo nuevo que viene, hay algo que quizás tengamos desapercibido por el momento y Dios quiere que miremos con atención para que no cometamos los errores. Compartíamos anoche y decíamos que Dios no se goza en la grosura de los carneros ni se goza en los sacrificios, sino en el prestar atención y el obedecer. Y en nosotros está que prestemos atención a su palabra y que le obedezcamos. Amén. Amén. Nosotros, como hombres de Dios, tenemos una encomienda, tenemos algo que hacer muy puntualmente. Alguien decía que nosotros nacemos con una misión, que estamos vivos por una misión. Y cuando usted escucha las historias de niños que los abortan y sobreviven al aborto y los encuentran en un basurero y los rescata la policía, los encuentra un animal, un perro, un vecino y el niño sobrevive, es porque en ese niño hay un propósito que se tiene que cumplir. Y de repente usted tuvo una enfermedad maligna, una enfermedad terminal y usted se sobrepuso a esa enfermedad, no murió. Es porque en usted hay una encomienda que debe cumplir. Amén. Dios no nos va a sanar ni nos va a libertar para que continuemos llevando una vida vacía, la misma vida que llevábamos sin sentido. Y digo sin sentido porque el verdadero sentido está cuando usted obedece a Dios y hace lo que Él quiere que usted haga. ¿Y sabe cuál es el arma del enemigo en todo este tiempo? Escuche, el arma más poderosa del enemigo no es la hechicería, ni la brujería, ni la magia negra, ni el vudú, ni nada de esas cosas. El arma más poderosa desde la creación, ¿sabe cuál es? La distracción. El que quites tu mirada de lo que Dios te ordenó que hicieras y la pongas en otra cosa y te distraigas. Y quites de ese lugar en tu corazón la palabra de Dios, el mandato de Dios, y pongas en ese primer lugar otra cosa. Llámese como se llame. Un empleo, los hijos. Hay gente que adora el ministerio, pero no adoran al Dios del ministerio. Les encanta cantar, les encanta hacer cosas para Dios, pero no adoran a Dios. Y se distraen. Y la relación se daña. Yo le hago una pregunta a la congregación Casa del Pan de Cartagena. ¿Usted sabe por qué Dios lo tiene aquí? ¿Tiene usted claro por qué Dios lo trajo a este lugar y hasta el día de hoy, a pesar de tantas cosas que usted ha vivido, usted sigue ahí? ¿Cree usted que eso es por casualidad? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Quizás usted cree que está aquí por accidente, o quizás usted cree que está aquí de paso, pero eso es lo que usted cree. Ahora, hay que cotejarlo si es la voluntad de Dios, con lo que usted piensa. Amén. Váyase conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo 9, del versículo 14 en adelante. ¿Ya la encontró? San Marcos en el Nuevo Testamento. San Marcos es el segundo libro del Nuevo
9, versículo 14. ¿Ya la encontró? Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje aquí mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué pasó? Ay, ay, ay. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Y ahí hay un punto y una coma y un espacio. Y abajo dice: ayuda. ¿Ayuda qué? Vaya, qué contraste. Hay un clamor que dice: creo. Y con C mayúscula, mírelo. A ver si estoy equivocado. ¿Es así? Creo. Y abajo, después del punto y la coma, dice: ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud agolpada, reprendió al espíritu inmundo diciendo: al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Cuando él entró en casa, escuche, y aquí Dios nos va a hablar. Sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Algo no estaba bien en los discípulos. Algo no estaba marchando bien. Escuchen. El Señor le había dado una autoridad a los discípulos. Si usted lee en el capítulo 10 del libro de San Lucas, del 1 al 9, dice: después de estas cosas designó el Señor a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies es mucha, la verdad, pero los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe a sus obreros. Y les dice a los discípulos, a los 70: y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se lo devolverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo de lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis
de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y escuche, y sanad enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y baje al versículo 17 y mire lo que dice. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Aquí primero el Señor designa 70 personas que quieren ir con Él, que quieren ir a hacer la obra, y todos van gozosos, todos van contentos, obedecieron y regresaron contentos y decían, Señor, los espíritus inmundos se nos sujetan. Esto es algo nunca antes visto. Tenemos testimonio que la gente está cambiando, los enfermos están siendo sanados. Y empezaron a desarrollar una autoridad, escuchen. Ellos empezaron a desarrollar lo que el Señor les entregó. Y luego, en el capítulo 6 del libro de San Marcos, ya no son 70, ahora son 12. Eso quiere decir que el filtro empezó a aplicarse. Porque escucha, Dios le derrama su espíritu y sus dones a todos y son irrevocables. Y aunque todos tienen dones y tienen el espíritu diferente, escuche, solo unos pocos marcan la diferencia. Cuando se empieza a aplicar el filtro, muchas personas se sacan solas. Muchas personas dejan de seguir el plan perfecto de Dios. Porque aquí es donde el enemigo empieza a distraerlos con muchas cosas. ¿Cuántas personas que ustedes conocen? Quizás hasta les predicaron y ustedes vinieron por la prédica de esa persona. Quizás hasta lo fueron a buscar a su casa y usted está aquí hoy porque esa persona le dedicó tiempo, le dedicó dinero, le dedicó esfuerzo, sacrificio, oración, y hoy no está. Ese amigo, ese vecino, ese familiar, ese hermano, y hoy usted es el que está aquí y esa persona no está. Y luego en Marcos 6 el versículo 7 dice que llamó a 12 y comenzó a enviarlos de 12 en 12 y les dio autoridad sobre espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino sino solamente bordón, alforja, ni pan ni dinero en el cinto, sino que calzasen las sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y lo mismo, le dio la misma recomendación. Y el versículo 12 dice que saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y la gente se sanaba. Ya había una obra en estos 12 que era mucho más notoria que cuando salieron los 70. Ya estos eran el extracto, la pulpa, la esencia. Estos eran los que habían asimilado la palabra, estos eran los que tenían la autoridad delegada, estos eran los que tenían el don, pero en la voluntad de Dios. No sé si usted me entiende eso. Usted puede tener el don, pero puede estar haciendo cosas para Dios en su voluntad. Usted tiene el don, pero usted no tiene un llamado pastoral y quizás usted se puso a abrir una obra y eso no fue lo que Dios le mandó a hacer. O quizás usted tiene el don y usted está predicando como evangelista, como profeta, y Dios no te ha mandado a que vayas y viajes por las naciones, sino que lo que Dios quiere es que establezcas una obra. Y yo le comentaba a las personas y les decía, los que estudian teología, los que se preparan, los que estudian hebreo, los que estudian costumbres hebreas,
y paga un curso de teología y paga en la universidad una carrera de teología y se gradúa como teólogo, estoy seguro que en su mente mínimo usted va a querer poner una iglesia en Boca Grande. Mínimo usted va a querer poner la iglesia en uno de los mejores barrios de Cartagena o de su ciudad. Mínimo usted va a querer desarrollar un ministerio internacional. Mínimo usted va a querer irse para Estados Unidos y ser reconocido por todos los pastores a nivel mundial. Mínimo su proyección quiere ser a nivel mundial, que lo reconozca todo el mundo y que usted salga en televisión, en las revistas cristianas y que todo el mundo hable de usted. Porque ese es el deseo del hombre en su corazón. Acuérdense en la torre de Babel, ¿qué dijeron? Construyamos una torre, subamos hasta el cielo y engrandezcamos nuestro nombre por si fuésemos esparcidos sobre toda la tierra. ¿Qué fue lo que dijo Satanás en su corazón? Subiré y seré igual, y ahí estableceré el reino igualito, enfrente, sí, frente con frente, a donde lo tiene Dios. ¿Y será que en Satanás no estaba el don, no estaba la unción? Claro que la tenía. Pero se distrajo por un momento y empezó a mirar otras cosas. Y ya que en los discípulos había algo que estaba mal. Pastor, no le entiendo, te voy a explicar. Los discípulos fueron enviados primero con otros 70. Los discípulos ahora aquí ya están filtrados de 12. Ya ellos estaban acostumbrados a echar fuera demonios. Ya ellos estaban acostumbrados a sanar enfermos. Ya ellos estaban acostumbrados a ver muchas cosas. Pero en el comienzo del capítulo 9, del versículo 14 en adelante, dice que había un muchacho que tenía un espíritu mudo y los discípulos no podían echarlo fuera. ¿Y cómo es posible que algo que ya ellos venían desarrollando y que estaban acostumbrados a hacer en ese momento ya no lo podían hacer? ¿Qué estaba pasando? Y había tremenda pelea, había tremenda discusión, había una disputa entre los fariseos y los discípulos. Y quizás los fariseos decían: oye, yo sí sabía que eso que ustedes hacían era mentira. Yo sí sabía que esas personas que ustedes decían que sanaban, eso era embuste, eso es que ustedes le están pagando. ¿Por qué no sanan a ese muchacho ahora? Para ver, dale, sánalo para ver si es verdad. Y los discípulos oraban en el nombre de Jesucristo y no podían. Había algo que estaba pasando en el interior de los discípulos que no le permitía que el Espíritu Santo fuera y se moviera con poder. Cuando las cosas no fluyen, revísate. Pero el hombre no le gusta reconocer las cosas. Si hay alguien que es malo para reconocer sus errores, es el ser humano. Amén. ¿Ustedes quieren saber qué era lo que estaba pasando entre los discípulos? Amén. ¿Usted quiere saber qué era lo que entre los discípulos había causado la molestia? Usted está en Marcos 9, pase la página, Marcos 10. Le hace desde el 35. ¿Ya lo tiene? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. El 37. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria, escucha, presta atención, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentados a mi derecha
y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, ¿qué pasó? ¿Qué dice el versículo 41? Cuando lo oyeron los 10, ¿qué pasó? Comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Ay, ay, ay. Pastor, quiero pedirle que en el culto usted me ponga a predicar a mí y los otros que están haciendo carrera y están esperando, ¿qué? Pastor, quiero que a la reunión de los pastores me lleve usted como su copastor. Y los demás pastores miran así como que... Yo no sé si usted me está logrando entender el mensaje, o yo me estoy dando a entender. Pero esta petición, un poco desfasada, un poco loca, fue lo que el enemigo usó para causar división entre los discípulos. Y que la obra que ellos venían haciendo normalmente no se desarrollara con tanta normalidad. Amén. Y si usted lee el capítulo 20 de Mateo, desde el versículo 20, búsquelo y anótelo para que lo estudie en su casa. Mateo 20, 20. Aquí la petición se vuelve más, ¿cómo te digo? Aquí está como un poco más. Aquí utilizan una intercesión. Mire, entonces se le acercó la madre de los hijos de quién, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella respondió, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro. Entonces Jesús respondió, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso en que yo he de beber, ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los viejos oyeron esto, ¿qué pasó? Los 10 no dijeron nada. Los 10 no manifestaron su descontento. Pero cuando el muchacho endemoniado llegó con el espíritu mudo, ¿quiere que le diga algo? Pasó lo que pasó ahorita con la selección Colombia, que perdieron 6-1. Y todos los que vieron el partido dijeron, esa no es la selección Colombia, ya está pasando algo. Y hubieron rumores que al interior de la selección había que se dieron trompadas. Que uno se dio trompada con el otro. Entre ellos mismos se pusieron a pelear y a discutir. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el equipo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdieron. Y no solamente perdieron, sino que quedaron en vergüenza. Dicen los periódicos que jamás la selección Colombia ha perdido por 6 goles allá en Ecuador. Nunca. Primera vez en la historia. Dice la Biblia que no pudieron echar fuera ese demonio. Y yo me imagino, acá pienso yo, que los 10 se echaron para atrás un poquito y dejaron a Juan y a Jacobo que echaran fuera el demonio. Y los 10 decían, ay, ustedes no son los que se quieren sentar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Bueno, dale pues, echarlo fuera. Ustedes no son las 2 estrellitas del equipo, dale. Y los otros 10 hacían así, pero no oraban, porque había algo en el corazón. Y se formó una pelotera grande. Los escribas empezaron a contender con los discípulos. Y los discípulos decían, pero si nosotros salimos 70 y oramos y la gente se sanó. Y después fuimos de dos en dos, cuando nos envió a los 12 también hicimos lo mismo. ¿Qué
está pasando? ¿Y sabes qué me llama la atención de este pasaje? Que cuando viene el Señor Jesucristo, lo primero que hace es poner orden. Y muchas personas lo que necesitan es esperar que Jesucristo ponga en orden su vida. Porque aunque tienen el don, aunque tienen el ministerio, no están haciendo la voluntad de Dios y se han distraído y están haciendo otras cosas, o escuchen, han dejado de hacer lo que les toca. Lo primero que le dice Jesús es: ¿qué disputáis con ellos? En otras palabras, Jesús les está diciendo: yo no los mandé a ustedes a que pelearan con los fariseos. Yo no los mandé a ustedes a que estuvieran haciendo este alboroto. Yo a ustedes les di autoridad y poder para que echaran fuera demonios y para que sanaran enfermos. ¿Y por qué no lo están haciendo? Y es tanta la molestia que el Señor le dice: generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo? Porque cuando tú desobedeces lo que Dios te encomienda hacer, el Señor se va a molestar contigo. Y ciertamente el muchacho tenía un problema, que los discípulos, por estar distraídos, no se habían dado cuenta, y era que ellos tenían que hacer entender que el Padre debía ser parte de esa liberación. Y si usted lee bien el pasaje, usted se da cuenta que el Señor no llega como llegan muchos evangélicos enseguida y le caen encima y echan fuera el demonio y forman un escándalo. Cuando el Señor manda a traer al muchacho, el muchacho empieza a convulsionar y el Señor lo deja quieto. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Llama al papá y le pregunta: mire la consejería, ¿desde cuándo está el muchacho así? Y el papá echa para atrás el cassette y dice: desde niño. En otras palabras, el Señor Jesucristo lo que le está diciendo es: acuérdate lo que tú hiciste para que le entrara ese demonio, ese pelado. Porque muchas veces los padres atamos a nuestros hijos con nuestras palabras. Acuérdate cuando lo disfrazaste en carnaval de diablito. Acuérdate cuando en Halloween le pusiste el disfraz de bruja. Acuérdate cuando lo disfrazaste. Acuérdate cuando le hiciste. Y le entregaste a tu hijo a Moloch y no te diste cuenta. Y Moloch hoy te está reclamando esa entrega. Y por eso es que el pelado es inquieto, desordenado, no hace caso, desobediente. Es un problema. Y tú quieres que milagrosamente los discípulos o el pastor o los líderes pongan su mano milagrosa y el pelado quede ya libre de esa angustia. Aquí Jesucristo está trayendo al Padre también a la liberación, porque Él tiene que hacer parte de la liberación. Al primero que hay que liberar es al Padre, escucha. Y el Padre arrepentido dice: si puedes ayudarnos, ten misericordia. Y Jesús le dice: para el que cree todo es posible. Y él exclama enseguida: creo. Y yo me imagino que en ese pasaje Jesús se lo quedó viendo así como quien dice: ¿de verdad tú crees? Y cuando Jesús lo mira así, él se da cuenta como que la fe no es tan grande y dice: ayúdame, ¿qué? Respira profundo. Hermano, y usted que, claro, pastor, yo creo que sí, que Dios y tal, y sí, cómo no. Y yo estoy orando, y si estás orando, ¿por qué no has visto la respuesta? ¿Algo? Amén. Amén, amén. Cuando Dios permite estas cosas es porque Dios quiere llevarte a un nivel espiritual. ¿Quiénes son los que están pidiendo sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda? Juan y Jacob. Los que fuimos a la campaña, que predicamos de la hija de Jairo, cuando Jesús echó fuera a todo el mundo de la casa de la hija de Jairo, ¿a quiénes fueron los únicos que dejó entrar? ¿A quién?
quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quién? Se les olvidó. A Juan. ¿Y a quién más? ¿Y a quién más? Y a Jacob. Y si usted busca en Google cuántas veces Juan, Jacobo y Pedro estuvieron juntos con Jesús, usted se va a encontrar que una buena cantidad de veces. A Juan le decían el discípulo ¿qué? O sea que él creía en su mente y en su corazón que porque Jesús lo amaba mucho, ya él tenía todo listo. Mejor dicho, el puesto de la derecha decía Juan. De tu vela teología. Váyase a Marcos 9:1. 9:2, perdón. ¿Ya lo encontró? Amén. 6 días después, Jesús tomó a quienes? A Pedro, a Jacobo, ¿y a quién más? Ay. Y los llevó aparte solos a un monte alto. ¿Dice qué? Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Pedro entonces dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Pedro también tenía el mismo deseo que hace allá arriba en el cielo, a la derecha, a la izquierda, y hace una enramada y se queda ahí también. Lo que pasa es que Pedro no lo expresó, pero el corazón de Pedro también estaba como el de estos dos muchachos. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué está diciendo Pedro? Hagamos una enramada y quedémonos aquí. Y los otros dos muchachos que decían: Señor, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Porque el hombre siempre eso es lo que quiere. El hombre desea la fama, el poder, ni siquiera el dinero, el poder de controlar las cosas, de que se haga lo que yo digo. Cuando el enemigo tentó a Jesús, ¿qué le dijo? Todos estos reinos me han sido dados y te los entregaré si postrado me adoras. Ay. ¿Quieres ministerio para hacer lo que Dios te encomendó? ¿O quieres ministerio para ser alabado? Para ser reconocido. Para demostrar que tú sí puedes. Y que eso que dijeron esos 2 o 3 líderes de ti en la otra iglesia, eso no era así. Tome aire nuevamente, respire. No vaya a hacer que ese tarugo le vaya a hacer daño y se vaya. Amén. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vio una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo amado, a él oí. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino Jesús. El Señor lo que quería era que ellos alcanzaran un nivel espiritual, de tal manera que cuando hablaran, la respuesta del cielo llegara enseguida. Jesús se transfiguró y una nube les habló y le dijo: Este es mi hijo amado. Tú vas a alcanzar un nivel espiritual. No cuando te invitan a predicar a las iglesias y tu nombre sale en los flyers y en los panfletos y en Facebook y en Instagram. Y veo al pastor, a la pastora, y que ya no eres el hermano, sino la pastora, el pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol. No es ahí cuando tu ministerio sube de nivel. Tu ministerio va a subir de nivel. Escucha, cuando tú hagas lo que Dios te encomendó. Tu ministerio va a subir de nivel cuando tú ores y la respuesta venga derechito del cielo. Tu ministerio sube de nivel cuando tú no tienes que espelucarte ni hacer tantas cosas para que Dios te entregue lo que le estás pidiendo.
Pero si se lo vas a dar, hácelo con gozo. ¿Cómo tiene distraído el enemigo a las iglesias, a los ministros? Tengo hermanos que conocí hace 4 o 5 años que se bautizaron y ya hoy son apóstoles. Y yo tengo 24 años que me bauticé y todavía no soy ni siquiera mi buen hermano. Y no me da pena decirlo. Hace 5 años yo conocí a alguien y le dije, hermano, ¿cómo está? Apóstol fulano de tal, de las... saca un repertorio que ya se lo saben hasta de memoria, la tarjeta. ¿Cómo apareces en Facebook? Mi página es esta. Y yo, wow, qué marketing. Eso es otro nivel. Y a mí todavía me da cosa subirlos en vivo en Facebook. Si usted visita mi perfil, los en vivo yo se los hago es a mi esposa, no yo. Aquí en Cartagena, donde estoy haciendo en vivo conmigo. Entra a mi muro para que se dé cuenta. Profeta fulano de tal. Ya nadie quiere ser evangelista. Ya los evangelistas se perdieron. Mínimo profeta o apóstol. ¿Aló? Parece que la palabra no les está gustando mucho su cosa. ¿Ah? Va como barro el mensaje. Escucha. Dios quiere que tú no te metas en esa cuadrícula. Dios quiere que tú no entres por ese lado. Dios quiere que tú no te creas la estrellita en tu mente. Dios te está abriendo el entendimiento porque Él no quiere que te distraigas con esas cosas. Porque esas cosas es un plan sutil del enemigo para sacarte del verdadero plan y propósito del Señor. Dios te está avisando que vas a crecer y que en ese crecimiento el enemigo te va a poner cosas para que te distraigan. Y quizás tú te has visto hasta el día de hoy que no has crecido nada, pero vas a empezar a crecer. Antes tenías que orar 1 hora para que fuera un demonio y ahora nada más con 2 minutos el demonio se va a ir. Antes tenías que meterte 7 días en ayuno para que una persona recibiera la sanidad y ahora solamente por teléfono vas a hablarle y vas a recibir la sanidad. Pero Dios no quiere que te creas la última Coca-Cola del desierto. Dios no quiere que te creas la última arepita del Uruguayo. Dios quiere que conserves el mismo corazón humilde con el que el pastor Humberto te conoció hace 3 o 4 años. La gente a veces se equivoca conmigo. La gente a veces me ve y me miran así como que. Pero cuando me escuchan, cuando me ven actuar, ay. Deja que sea Dios quien lo sorprenda. Que no sea tu imagen la que lo sorprenda. Porque de pronto proyectas una imagen que por dentro no tienes. Deja que sea Dios quien dé testimonio de ti. No pidas sentarte a la derecha y a la izquierda. No pidas hacer enramada cuando todavía no has construido nada. Más bien empieza a construir tu bienestar y tu ministerio. Pablo decía, padece como buen soldado las penurias. Padece como buen soldado. Pero aquí nadie quiere padecer. Aquí todo el mundo quiere estrato 5 o 6. Un predicador que me dijo, quiero sembrar una palabra. Y yo le dije, ¿quieres sembrar? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Porque nuestra iglesia está empezando. Y necesitamos eso, que es gente que siembre. Entonces vente, para probarlo lo hice, le dije, entonces vente, siembra la palabra. Y si esa palabra es de Dios, yo sé que la gente se va a mover y te van a reconocer, así sea para los pasajes.
Cuando le hablé así me dijo, no pastor, hagamos una cosa, yo tengo la agenda programada hasta tal día, cuando yo venga de República Dominicana, entonces yo te aviso. Y yo le dije a mi esposa, mira, este es lo que quería, era fama y obviamente una ofrenda. Quiere que le diga, en mi época, cuando yo me convertí, cuando uno le invitaban a una iglesia a predicar y le daban una ofrenda, uno decía, no, pastor, no, yo aquí vine fue porque Dios me trajo. Deje esa ofrenda ahí, pastor, tranquilo, y no la recibía. Uno llevaba para los pasajes. Y para uno eso es un privilegio. Pero ahora hay tarifas. ¿De cuánto es tu tarifa para predicar? No, yo estoy en los 150,000 pesos. No, yo estoy en 500. Porque es que ya yo fui a República Dominicana. Escuche, yo he tenido para ir a República Dominicana. Pero que voy a hacer a República Dominicana si yo no me he mandado a coger para allá. Alguien me invitó que fuera a Ecuador. Porque voy a seguir a Ecuador si mi Dios todavía no me ha dicho que voy para Ecuador. Y puedo ir y tal, y en Facebook, y el pastor Humberto en Ecuador. Y palabra hay, revelación hay, el don lo hay, escuche. Pero lo que no hay es la disposición de Dios de decirme, ves, porque Dios no me ha mandado todavía para allá. Hay que esperar el tiempo. Y es lo que muchos no quieren, esperar el tiempo, construir. Yo estoy en Remolino, ¿hasta cuándo? No sé. Pero allá vivo, vean, bien. Estoy contento de estar en Remolino, me la estoy gozando. Disfruto mi ministerio. Pero pregúntame cómo empezamos. Y quieres que te diga algo, esa autoridad en Remolino, la pastora Lorena y el pastor Javier se la ganaron. Porque todo el mundo se dio cuenta cómo llegamos, todo el mundo se dio cuenta de lo que teníamos, y todo el mundo se ha dado cuenta cómo Dios poco a poco, paso a paso, no, paso a paso, nos ha dado lo que necesitamos. Y a la gente le digo que esa congregación no es nuestra, esa congregación es del Señor. Si nosotros algún día nos vamos a coger las sillas, el sonido y los micrófonos, y los vamos a montar en una chalupa y nos vamos a ir, ahí quedan. Cuando tú tienes claro que eso es de Dios y no tuyo, a ti te va a ir. Hácelo. Y la pregunta, escucha, porque allá hay una espinita. La pregunta, Marcos 9. 28. Búsquelo. Marcos 9, 28, búsquelo. ¿Ya lo encontró? Sí. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera y tú sí? Él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces muchos evangélicos han cogido este texto para decir que el género es el demonio, que el género es la fe, y ahí se forman unas peleas entre ellos mismos. Pero tú quieres saber aquí realmente a qué género se está refiriendo. Al género que entró entre los discípulos y los puso a discutir unos con otros, y cuando les tocó llorar por el enfermo, por el endemoniado, no pudieron sacarlo fuera. Ese género que está en mí, que está en la persona, cuando entra y lo acepta en su corazón y se pone a hablar con él y en su pensamiento, escucha, solamente sale con oración y con ayuno. Porque ahí los que estaban siendo atacados eran los discípulos y no lo sabían. Jesús los está mandando a ayunar para que cuando vengan esos dardos a la mente no los cojan y estén en esa condición que no puedan echar fuera ni un demonio. Y de ahí han salido una cantidad de doctrinas
que el ayuno, que la oración, que para que los demonios salgan, escucha. La Biblia es clara cuando dice que el demonio tiene que salir en el nombre de Jesucristo, sin tú tanto pelucarte. Jesús le mandaba a salir los demonios ¿en qué? En silencio. A Jesús no le gustaba el show no es de Jesús. ¿Cuántos shows hizo Jesús en la Biblia? Pero miren cuántos shows hizo el enemigo en la Biblia. El endemoniado Gadareno. Todo el pueblo se dio cuenta que los cerdos se desparramaron por el barranco. Se fueron y se tiraron. En el libro de los Hechos, los hijos de un tal Exeba salieron desnudos 10 y fueron correteados por un solo demonio. Y todo el pueblo se dio cuenta. El espíritu de adivinación en el libro de los Hechos que tenía la sierva de los griegos, que todos los días le decía a los discípulos, a los apóstoles, ahí van los hombres del Señor y tal. El enemigo lo que busca es el show. Jesús nunca hizo show. Cuando usted está conectado con el Señor, usted sabe que su tiempo llega. Yo aprendí esto en Malambo, escuchen. Hubo un tiempo que su pastor estaba un poco bajo económicamente y fue mototaxista. Y el primer día salgo yo a las 5 de la mañana y me parqué en una esquina en Malambo. Y me encuentro a un evangelista amigo mío que también estaba desarrollando esa labor. Y yo veía que la gente llegaba y cogía a todos menos a mí. Y ya estaba desesperado, molesto, mareado, intranquilo, no tenía paz. El evangelista había ido y venido como 2 o 3 veces y yo todavía no había despegado la hoja la primera vez. Y él me queda mirando y me dice: mi hermano, a usted le llega su turno, no se preocupe. Dios te está enseñando algo. Y yo, escuche, le confieso, en aquel entonces yo lo consideraba menos que yo. Yo era el mejor dicho, el teso de la película, el bravo, el protagonista. Pero yo le hice caso y me quedé quieto, me calmé, respiré. Y ahí cuando respiré y me calmé, estaban todos ahí reunidos. Y vino una señora directamente donde estaba yo y me dice: niño, ¿será que tú me llevas a Malambo? Yo le dije: claro, doña Montes. Me llegó mi turno. Y quizás ellos habían ido 2 o 3 veces allá a la entrada y habían regresado. Pero la carrera que me tocó a mí compensó lo que ellos habían hecho 3 veces. Yo lo hice en una sola vez. Aprendí de mi amigo Hernán Darío Herrera. A todos nos llega nuestro turno. Dios no es injusto. Tu turno te va a llegar. Colócate sobre tus pies. Creo que es hora que empieces a preguntarle a Dios tu ministerio en este lugar. Creo que es hora que te empieces a alinear con el llamado que tienes. Creo que es hora que empieces a